Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar hoy día el curso de Derecho Internacional Público para la carrera de Ciencia Política, Escuela de Ciencia Política. Buenos días, Araceli Alianza Gravilca, Lucía Pilar Coronado, Pablo Andrés Cervantes, Francis Marilena Aranguren, Carlos Eduardo Pastor, Olenka Lisset Verde Santiago, Mira Angélica, Estela Cristín, Francis, Marilyn Angulo, Carlos Eduardo, Carlos Ruth, a todos y a todas mi saludo. José Alberto Santos Eslava. Veo alumnos nuevos en el curso. Yanira Danuska Chirinos, buenos días, buenos días. Es el curso que más tiene que ver con la ciencia política, con el derecho, con todos los campos. No puede haber Estado sin derecho, ni derecho sin Estado, ni puede haber Estado sin derecho, ni derecho si no hay previamente la política, porque la política ha sido el estatus nascendi del derecho, el estado de nacimiento del derecho. ¿Cuándo surge la política? Cuando surge el Estado, cuando surge el derecho, y sin la política no puede haber el poder, y por lo tanto no hay Estado sin poder, tampoco hay derecho sin poder, porque el derecho es la ley del más fuerte, y el Estado siempre es la organización jurídica y social de los sectores dominantes o clases dominantes, organizada en forma de Estado, y por más que digan que son de Estado de Derecho, pero del capital, de la derecha. Y todo está en Rousseau. En su libro. No tienen ni siquiera que citar a los socialistas. Yo aprendí eso en esos años tan difíciles que no necesitabas ni siquiera citar a los socialistas para explicar esto. Bastaba con Jesús de Nazaret y con Juan Jacobo Rousseau, sino con Pablo de Tarso. Y de ahí es que precisamente sale la teología de la liberación, de la integración entre San Pablo y Marx. O sea, San Pablo en su mensaje de amor y el otro en su mensaje histórico. Y los integraron, esa es teología de la liberación. Entonces, cuando surge todo en el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres de Juan Jacobo Rousseau, publicado 8 años antes del contrato social democrático, que es el contrato social, subtítulo Principios de Derecho Político, titulado El origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. Nadie sabe a Pinitio a qué lugar lo trae. Y en ese lugar están las clases sociales. ¿Cómo se define una clase? Por el lugar que ocupan las personas o grupo de personas en torno a la propiedad o no propiedad sobre los medios de producción. La propiedad privada que habla el realismo no es la propiedad individual, la propiedad de las personas que la gente sonsa cree que le van a quitar, no es la propiedad privada. La propiedad privada del que hablo es la gran propiedad de las fábricas, o las tierras, o los medios de producción. La propiedad individual, la casa, esa es propiedad personal. Y el que mejor explicó eso fue Salvador Allende en Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, vamos a hacer un buen curso del derecho internacional público, del que soy el más antiguo en San Marcos, pero no el más viejo, y también en Lima, el más antiguo creo que enseña Derecho Internacional en las universidades, pero no el más viejo. Entonces, continuemos nuestra exposición con el primer tema del Derecho Internacional Público. Luego, pasaré cuando sean 20 minutos y te haré ver si nos indica para pasar lista. Está bien, profesor. Porque si no se va, y ayer no había lista de anuales, solamente estaban las listas semestrales, porque como ha habido matrícula, habían desaparecido las listas anuales y no podía pasar lista. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo me di cuenta de la importancia del derecho internacional público desde que era niño?
veía los grandes problemas del mundo, ¿no? Y me hablaban, ¿no? Y escuché, ¿no?, a la madre que dijo que cuando iba al colegio se inició la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaba muy chica mi mamá, pero se inició la Segunda Guerra Mundial. Y así nos contaba y a mí me interesaban esos temas, a ver, veía periódicos, revistas. Si tú ves en tu casa solo el Trome, Willax, ¿no?, o los programas de las glándulas, nunca vas a avanzar en el intelecto. Como siempre a tus hijos déjenle cosas y no solamente ver de un lado, sino de todos los lados. No solamente lo que le dice la CNN o la política mundial, ya lo que dicen los otros. Rusia Televisión, lo que dicen las otras posiciones, los diferentes criterios en el mundo. Álvaro José, es que pintado, qué bonito perrito que tiene usted. Entonces, vamos a la primera clase. Vamos a hacer un buen curso y lo mejor, y también te voy a recomendar lecturas y lo mismo temas. Y el derecho internacional público no se puede hacer si uno no le hace una lectura de Anthony Giancarlo Coronado Bermúdez con S al final. Una atenta lectura a la realidad nacional e internacional, a las relaciones internacionales, ¿no? Y sobre todo, cómo nos engañan a través de los medios de comunicación sobre los problemas del mundo, y la gente pobrecita odia lo que odia el imperio y ama lo que ama el imperio, porque la gente en su cerebro está McDonaldizado. Mariela Abril Cruz Reyes, buenos días. O anglo-globo colonizado. Cuando llegué a San Marcos de chiquillo, San Marcos era otra situación. San Marcos apoyaba todos los movimientos de liberación nacional del mundo. Cuando ingresé a San Marcos decía: viva el Frente de Liberación Nacional de Argelia, viva Abdel Bella, viva Wori Muedien, viva Gamal Abdel Nasser, el líder de Egipto nacionalista que se enfrentó a las potencias más grandes y a Francia en la nacionalización del canal de Suez. Vive el pueblo de Vietnam, abajo la intervención norteamericana. Así era San Marcos. San Marcos siempre apoyaba a los débiles, nunca a los poderosos. Bueno, y antes que venga yo, en la época de Raúl Porras Barrenechea, que era conservador, Raúl Porras Barrenechea era conservador, fue canciller del gobierno de Prado, sin embargo apoyó los principios básicos fundamentales del derecho internacional público y se opuso el 23 de agosto de 1960 a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, por defendiendo los principios básicos y fundamentales del derecho de gentes. Por eso el día que murió Porras, un mes, 4 días después de su discurso, murió Porras, a las 10 de la noche del 27 de septiembre de 1960. Yo todavía estaba de colegio en Trujillo, pero leí y dije: algún día quiero hacerle homenaje a Raúl Porras Barrenechea. Y justo 50 años después de su muerte, yo era decano del ilustre Colegio Bolivia y decano de la Facultad de Derecho de San Marcos, y le di homenaje en Miraflores. Y lo pueden ver ustedes en internet, ponen homenaje a Raúl Porras Barrenechea y al lado ponen el nombre de este profesor y salen los videos del homenaje y el discurso que di. Y ahí hablo sobre el derecho internacional público. Bueno, vamos al primer tema de hoy. Y vamos a ver el concepto del derecho internacional público. Quiero saber si se está escuchando. ¿Sí, no? Sí, profesor, se escucha. Esta es la primera clase que vamos a hacer. Ahí está, Derecho Internacional Público. Para los que no llevo todavía conmigo, es mi nombre, José Antonio, y llevo por nombre. Y para la Virgen servir, decía yo de niño, Ñique la Puente para por Cristo morir. Así están en mis libros de primaria. Entonces yo estudié primero en un colegio de monjas que tenían ropa
hasta los tobillos, no se les veía nada, tipo el ideal de Mama Ocllo y cubiertas el rostro y todo. Por eso me volví yo desde niño muy conservador, lo que tengo hasta el día de hoy, ¿no? Y me horrorizo con las modas que veo, pero también tengo la muñeca política para poder vivir y adecuarme a las circunstancias. Entonces, tenemos el derecho internacional público. En la primera semana, ahí está el símbolo de las Naciones Unidas, porque el derecho internacional público es el derecho anterior a las Naciones Unidas, pero también de las Naciones Unidas. Ahí ven derecho internacional público, arriba dice preguntas y respuestas, ¿no? Entonces yo siempre estuve estudiando en el tesauro, o sea, en el diccionario especializado, el vocabulario de un bistesauro de las Naciones Unidas. Primero, el concepto del derecho internacional público. Vamos a ver cómo el derecho internacional público va a definirse como el conjunto de principios, de normas y de instituciones que regulan las relaciones entre los estados como sujetos y otras entidades que, sin ser estados, tienen personería jurídica internacional, los organismos internacionales o instituciones internacionales, también los pueblos indígenas como sujetos del derecho internacional, también la humanidad como sujeto del derecho internacional. Por eso se dice que los fondos marinos ubicados más allá de las 200 millas constituyen patrimonio común de la humanidad, ¿no? También son sujetos del derecho internacional los pueblos, ¿no? Antes los sectores oligárquicos odiaban el término pueblo, por eso construyeron más el término nación que pueblo. Pero Ernesto Renan en Francia le dio un sentido humanista al término nación. Él en el siglo XIX, en su discurso aproximadamente en 1882 en la Universidad de París, sobre el concepto de nación y sobre la idea de nación. Primero, el concepto del derecho internacional público y regula las relaciones internacionales para realizar los objetivos o propósitos de las Naciones Unidas y también orientarse por los principios en políticas exteriores de los estados, ¿no? Que coadyuven a la coexistencia pacífica entre estados con diferentes sistemas económicos, políticos, sociales, pero surgió precisamente la Guerra Fría, creada por un criterio imperialista de Washington en la doctrina Truman, lo que no iba a orientar Roosevelt, pero Franklin Roosevelt murió el 12 de abril de 1945 y siguió Truman, el que cometió esos crímenes atroces que nadie lo ha ideado, nadie lo ha superado a Truman esos crímenes, pero como ellos tienen el control de los medios y ellos nos educan, entonces eso no lo sabes tú. ¿Ah? Hiroshima y Nagasaki, puedes entrar en internet, Hiroshima, 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana, cuando arrojaron las bombas atómicas y los bebitos que iban al colegio comenzaron a caerse de la piel, ¿no? Y sus padres también dijeron, papá, se me cae mi piel, y morían miles. Y lo mismo el 9 de agosto de 1945 en Nagasaki. Sucedió lo mismo a las 8:15 de la mañana. Nada se ha igualado a eso. Creo que ni el demonio, si realmente existe, podría ser algo más atroz que eso. Pero eso nos enseña a nosotros, no es para la gente que lee y para la gente que no solamente tiene pensamiento, sino también sensibilidad. Porque hay gente que es muy culta, muy preparada, pero sin alma. Eso no les importa sino solamente un título y progresar en la vida, así sea vendiéndose al mejor postor y sin tomar en cuenta quién tiene la razón y la justicia en los conflictos de la historia. 2, el derecho internacional y las relaciones internacionales. El derecho internacional precisamente ha surgido aún antes de Cristo, miles de años, desde que surge el Estado del Derecho y las relaciones entre Estados. Igual que surge el derecho surge las relaciones entre las personas.
porque ubi societas ibi jus, ubi societas ibi jus, donde existe sociedad, existe derecho. También, ¿no? Donde existe Estado, existe también derecho internacional. Que se comenzó con la costumbre. ¿Cuál es la fuente más remota del derecho? Es la costumbre. La costumbre en el derecho del mar, la costumbre en los problemas de la guerra y la paz, la costumbre en el derecho de integración, la costumbre en relaciones entre estados, en el comercio, etc. La costumbre en el derecho diplomático, en el derecho consular, en el derecho de integración, en los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. 3. ¿Cuál fue el origen histórico del Estado? Y la sociedad de estados. ¿Cuál es la noción de soberanía? ¿Por qué realmente para que un Estado sea sujeto del derecho internacional debe ser un Estado soberano? ¿Por qué las grandes potencias bloquean? Buscan destruir las economías de los países que tienen un modelo diferente al de ellos, enmascarándolo bajo el nombre de sociedades democráticas que no tienen nada democrática, pero que la pobre gente cree que son democráticas. Hay que leer el libro de Gustavo Zagrebelsky. Gustavo Zagrebelsky, que fue presidente de la Corte Constitucional Italiana. Nació en 1943 en Italia. Gustavo Zagrebelsky y en el mejor historiador vivo de Italia, Luciano Canfora, han escrito el libro La máscara democrática de la oligarquía. La máscara democrática de la oligarquía. ¿No ha visto que hablan de democracia? ¿No ha visto? Tienen una pechuga única para hablar de democracia. Democracia del dinero, como dijo Ignacio Ramonet, el gran periodista del Le Monde Diplomatique, en la Universidad de Monterrey, en México. Dijo, estas no son democracias, son solo democracias del dinero, igual que la de Atenas, dice, era democracia directa, ¿no? Pero era democracia directa para poquita gente, para 25,000 gentes, y era dictadura esclavista para 300,000 esclavos. ¿Mm? O sea, solo había democracia para 25,000. Y para 300,000 no había democracia, porque el esclavo era considerado en Grecia, en Roma, res parlante, cosa que habla. El origen del Estado y la sociedad de Estado, la noción de soberanía, que es la summa potestas, la summa potestad del Estado para aplicar sus leyes dentro de su territorio, y además es la capacidad para el gobierno propio que la grande potencia no respeta. ¿Acaso Estados Unidos respetó la Revolución Mexicana? ¿Acaso respetaron la Revolución Cubana? Desde el primer momento buscaron derrocarla. Y yo vi gente, pero en esos años la universidad defendió gloriosamente en todo el mundo a la Revolución Mexicana, a la cubana, en su tiempo a la Revolución Francesa, a la inglesa y a la norteamericana. 4. Los orígenes históricos del derecho internacional. Como dijo el emperador romano Antonino Pío, siglo II antes de Cristo. Perdón, siglo II de Cristo. Antonino Pío dijo, en el mar reina la costumbre, en tierra mando yo. La costumbre siempre es la fuente más remota del derecho. 5. ¿Cuál es el lugar que ocupa la guerra en la comunidad internacional? Y la seguridad como supremo interés. 6. La paz como derecho humano fundamental. Y la paz no solamente debe ser la ausencia de guerra, sino el desarrollo de los pueblos. 7. Los sujetos del derecho internacional público. ¿Qué significa ser sujeto del derecho internacional público de todo derecho? Significa tener capacidad, potestad, atribución para asumir obligaciones y ejercer derechos en la arena internacional o en las relaciones interestatales, como decía Benedictus Spinoza, con ese Spinoza, S-P-I-N-O-Z-A. En Benedictus Spinoza lo decía en Holanda o en Países Bajos, vivió de 1632 a 1677, dijo, los estados están colocados
como gladiadores unos frente a otros. Y el derecho, en este caso el derecho internacional, como todo derecho, solo alcanza hasta donde llega el poder. No tienes poder, no, por más que el derecho no se aplica. ¿O tú crees que a Estados Unidos a ellos les van a aplicar sanciones? ¿Tú has visto, por más genocidas que sean sus militares en la guerra de Vietnam, Indochina, acaso lo han condenado a uno solo? No. Porque como dijo Danilo Soló, anoten, Danilo Soló, nacido en Rijeka, Croacia, en 1936 y falleció en Roma el 15 de agosto del 2018. Su libro, La justicia de los vencedores, subtítulo de Nuremberg a Bagdad. La justicia de los vencedores, subtítulo de Nuremberg a Bagdad, editorial Trota de Madrid. Donde citando a Tucídides dijo que en toda guerra la primera víctima es la verdad y que los ganadores que escriben la historia ellos señalan quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y en ese sentido dijo que en toda guerra el mayor delito de lesa humanidad es haber perdido la guerra. Mira, en toda guerra el mayor delito de lesa humanidad es haber perdido la guerra. ¿Por qué Truman no fue considerado y como el peor de todos? ¿Por qué? Porque era de ellos. ¿Por qué ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie en nuestra familia repudian al general Pinochet? Cuando ha sido el más demoníaco de los hombres que en la historia ha surgido. ¿Por qué? Porque es de ellos, porque defiende al sistema, porque defiende este modelo de constitución que ellos defienden. Que ellos hicieron, porque el modelo de constitución de Pinochet es precursor de lo que después se va a llamar el consenso de Washington, que desmontaron el modelo keynesiano e impusieron el modelo del Estado mínimo para proteger los derechos sociales y el Estado máximo para cuidar los intereses de las transnacionales. Entonces, 7, los sujetos de derechos públicos, los estados, los organismos internacionales, los movimientos de liberación nacional que lograron la libertad del viejo colonialismo de Asia, África, América Latina, el Caribe, y que también luchan contra el neocolonialismo, que no es sino la máscara democrática de la oligarquía, que se habla de democracia, pero realmente están enfeudados y entregados al gran capital extranjero. 8, la persona humana. La humanidad y los pueblos como sujetos del derecho internacional, como dijo Mario Alzamora Valdés, la definición de Boecio, el neoplatónico de los siglos IV y V de Cristo, dijo Boecio, la persona, ¿qué es la persona? Dijo, la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Y los estoicos acuñaron en Grecia con Panecio de Rodas, 180, 110 a.C., Panecio de Rodas acuñó la frase humanidad. Y desde 1913, 1914, en el derecho comenzó a hablarse de la humanidad como sujeto. Y después de la Segunda Guerra Mundial se habla de la humanidad como sujeto. Y también en el derecho espacial, en el derecho aéreo, en el derecho del mar, se habla de la humanidad como sujeto y también en los llamados delitos de lesa humanidad, en los estatutos de Nuremberg, creados en el Estatuto de Londres, el 8 de agosto de 1945, para condenar los crímenes de lesa humanidad. Lesa es herir al género humano. Y los pueblos como sujetos del derecho internacional, los pueblos indígenas, debemos firmar el acuerdo de Escazú, sin embargo que los intereses de los poderosos no quieren. 9, las relaciones entre el derecho internacional y otras disciplinas jurídicas. Vamos a ver primero el concepto de derecho internacional. Quiero ver si se está escuchando, si se escucha, ¿no? Sí, profesor, sí se escucha. Marte también, todo ya.
Voy a pasar lista, un momentito, ¿eh? Voy a pasar lista. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok. Atención a la lista, voy a pasar lista. Voy a pasar lista, un momentito. A ver, comenzamos. Aranguren Gutiérrez Franci Marilyn. Presente, profesor. Bien. Bejarano Yaque Miluska Aurora. Bejarano Yaque Miluska Aurora no está. No está. Canales Crispín Manuel Alejandro. Profesor, presente. Bien, Canales Crispín Manuel Alejandro. Cervantes Acuña Pablo André. Presente, profesor. Buenos días. Bien, Cervantes. Chirino Sánchez Yanira Danuska. Buenos días, profesor. Presente. Bien, ¿cómo está? Usted es la sobrinita de la señorita Chirino, ¿no? Oye, digo, cuando te digo usted la sobrinita, lo hago con batidera, ¿no? Ya. Nada, Sí, tú profesor. has ido Ya conmigo, 2 ¿no? cursos antes. Claro, y me dijiste también, ¿no? Córdoba, Mendoza, Lino Guillermo. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Coronado Bermúdez, Anthony Giancarlo. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Coronado López Lucía del Pilar. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, me parece conocido ese rostro. Cruz Reyes, Miriel. Buenos Abril. días, profesor, presente. Buenos días. Daza Aliaga, Daniel Alejandro. Presente, profesor, buenos días. Esquén Pintado, Álvaro José. Buenos días, profesor. Presente. Bien. Ex Helmes, Ortega Reina. Ex Helmes, no ha venido. Fabián San Miguel, Carol Ruc. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Guamaní Vicente, Estela Cristín. Buenos días, profesor, presente. Sí, Guamaníes, profesor. ¿no? No, profesor. Usted está asustada en la foto. Ya. Lindo Zabaleta, Daniela Catherine. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Yancari Cervantes, Miriam Presente, Angélica. profesor, buenos días. Buenos días. Mendoza, Lugo, Nelly Estefanía. Mendoza, Lugo, Nelly Estefanía no está. Mosqueira Díaz, Josué David. Mosqueira Díaz, Josué David no está. Palacios Manrique, Brigitte Camila. Presente, profesor, buenos días. Ya, bien. Palacios Manrique, Brigitte Camila. Pastor Moreno, Carlos Eduardo. Buen día, profesor, presente. Buenos días. Rodríguez González y Sabo Cecilia. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Santos Eslava, José Alberto. Buenos días, profesor, presente. Buenos días, Santos Eslava, José Alberto. Luego viene Segura Vilca, Araceli Elián. Presente, profesor, buenos días. Segura Vilca, Araceli, ¿no? Tú no eres Sarita, ¿no? No, profesor, creo que esa vez sí me confundió con Sarita, pero sí, eres Un día tú eres Araceli. Sí, profesor.
Claro, tú eres la que fuiste delegada. Soto Monroy Edinson Walter. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Suárez Salas Johan Raúl. No está. Varías Díaz Maricruz Leticia. No está. Vega Salvatierra Cristian Andrés. No está. Verde Santiago Olenka Lisset. Buenos días, profesor presente. Ya, buenos días. A ver, voy a llamar a los que no han contestado, pues el que... A ver. Bejarano Yaque Miluska Aurora. Buenos días, profesor. Disculpe, mi internet estaba un poco lento. Ya bien. Ex Helmes Ortega Deina. Ex Helmes, no está. Mendoza Lugo Nelly Estefanía. Mosqueira Díaz Josué David. Suárez Rojas Johan Raúl. Varías Díaz Maricruz Leticia. Voy a grabar. Seguimos la clase. Entonces, el concepto del derecho internacional público. El derecho internacional público estudia las relaciones internacionales entre estados soberanos y de estos con los organismos internacionales, desarrollando una serie de principios y normas para mantener la cooperación y la coexistencia pacífica en la comunidad internacional entre estados, países, naciones. Para algunos autores, el derecho internacional estudia el conjunto de principios y de normas que regulan las relaciones entre los estados como sujetos y otras entidades que, sin ser estados, también tienen personería jurídica internacional, como los organismos internacionales o instituciones internacionales. El derecho internacional y las relaciones internacionales. El derecho internacional público busca ser el árbitro efectivo en las rivalidades de los pueblos para mantener el objetivo máximo de la Organización de las Naciones Unidas, que es la paz y la seguridad colectiva internacional. ¿Cuál es el origen histórico del Estado y de la sociedad de estados y la noción de soberanía? El derecho internacional público aparece en el momento en que se dan las primeras relaciones entre los nacientes estados teocráticos o estados imperios de Oriente, en la polis de los griegos y en las civitas romanas. El derecho internacional público adquiere su pleno desarrollo como ciencia cuando surgen los estados modernos, como antítesis del concepto de los estados basados en el derecho divino de los reyes, y cuando el estado moderno se levanta como una respuesta natural a las necesidades de la humanidad. La soberanía es el aspecto interno de la independencia, su cara interna, y constituye un principio básico del derecho internacional o derecho de gentes. La soberanía le da subjetividad internacional al Estado. La soberanía estatal se afirma en la supremacía territorial. Alfred Verdross, Universidad de Viena, fue rector de la Universidad de Viena. Alfredo Verdross vivió de 1890 a 1980. Fue gran interlocutor y amigo de Hans Kelsen. La soberanía es la capacidad para el gobierno propio. ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad para el gobierno propio como oposición
a los estados no soberanos. ¿Cuáles son los estados no soberanos? Las colonias, las semicolonias, los protectorados, los cuasi protectorados y los estados vasallos de la Edad Media. Hoy día en América Latina los pueblos quieren salir de una etapa convertido casi en semicolonias de Estados Unidos y de la coalición anglo-norteamericana. Pero menos mal que ahora están ganando en algunos países gobiernos que no siguen la línea de sometimiento ni de ponerse posternados de rodillas ante el dólar reluciente. La soberanía es la capacidad para el gobierno propio, como oposición a los estados no soberanos, colonias, semicolonias, protectorados, cuasi protectorados y los estados vasallos de la Edad Media. ¿Cuáles son los orígenes históricos del derecho internacional? El derecho internacional ha surgido como una práctica jurídica internacional desde los orígenes del Estado y el derecho en las grandes civilizaciones del Antiguo Oriente como Egipto y el mundo chino. Egipto en la época de los faraones y el mundo chino en la época de Lao Tse, Confucio, Moti, Men Se, el Aristóteles de los chinos. Men Se, M-E-N, Men Se, T-Z-E. Como el subcontinente indio, continuando en la antigüedad greco-romana, hasta el derecho de gentes de los romanos y luego la aportación doctrinal del occidente cristiano, han sido los clásicos españoles del derecho de gentes, desde Francisco de Vitoria a Francisco Suárez. Francisco de Vitoria nació en Burgos, Álava, o en el pueblo de Vitoria, en 1483 y falleció el 12 de agosto de 1546. Francisco Suárez nació en Granada, jesuita. Vitoria dominico, Suárez jesuita. Nació en Granada el 5 de agosto de 1548, murió en Lisboa el 25 de septiembre de 1617. Fue de la orden de los jesuitas. Vitoria de la orden de los dominicos. Vitoria enseñó en la Universidad de Salamanca. Suárez también, pero después pasó a Portugal. El derecho internacional ha surgido con el problema de la guerra y de la paz, y con el derecho del mar, para expandirse luego en sus funciones en el derecho de integración, luego el derecho diplomático y consular, los organismos internacionales y los derechos humanos. Hablar de derechos humanos en los años 60 hasta los 70, ¿no?, era casi un escándalo para los sectores dominantes. Uno de los países más atrasados en materia de derechos humanos siempre ha sido el Perú, porque en el Perú toda la vida manipularon la política y todo para mantener el poder de los descendientes de los viejos encomenderos españoles y los neogodos que después se convirtieron en la oligarquía criolla, antinacional y antipopular. Debemos señalar que en la América precolombina o Abya Yala, nuestro nombre de América precolombina fue Abya Yala, incluso antes de la instalación del Tahuantinsuyo. Nosotros casi esta parte, hasta cerca de toda la parte norte, fue Abya Yala. Se dieron relaciones de un derecho internacional público consuetudinario, basado en los intercambios comerciales, en los problemas de la guerra y de la paz y en las comunicaciones marítimas. Quiere decir que antes de la llegada de los castellanos y andaluces y portugueses, en nuestros pueblos se dio también el derecho internacional de tipo consuetudinario, basado en los intercambios comerciales en América precolombina o Abya Yala, en los problemas de la guerra y de la paz y en las comunicaciones marítimas entre chipchas, mayas, olmecas, toltecas, guayas, quil, mochicachimú, proyección Guaritiaguanaco, huancas, tarumas, sausas, chancas,
comunidades andinas, comunidades nativas de la selva, etcétera, etcétera, ¿no? Y en las comunicaciones marítimas entre las altas culturas y pueblos señoriales, tal como lo ha estudiado la primera embajadora que ha tenido el Perú en la historia, Carmela Aguilar Ayans, en su tesis de 1942, presentada en San Marcos para el doctorado, y había estudiado Derecho en la Universidad San Antonio de Abac del Cusco, pero su doctorado lo hizo en San Marcos con esta tesis, presentada en 1942, manifestaciones del derecho internacional en el mundo precolombino. En su momento fue todo un gran interés, ¿no? Y fue la primera embajadora en el Perú. No, en ese momento las mujeres no tenían libreta electoral ni DNI, por lo tanto le tuvieron que hacer un documento para que pueda ejercer como diplomática. Fue Carmela Aguilar Ayans, que escribió este libro sobre la existencia del derecho internacional en nuestros pueblos precolombinos indígenas de Abya Yala, del Tahuantinsuyo, de la enorme cultura mochica chimú, orgullo de la humanidad. Entonces debemos señalar, repito, que en la América precolombina o Abya Yala tienen relaciones en un derecho internacional público consuetunario basado en los intercambios comerciales, en los problemas de la guerra y la paz y en las comunicaciones marítimas entre las altas culturas y pueblos señoriales, tal como lo ha estudiado la primera embajadora en nuestro país, Carmela Aguilar Ayans, en su tesis de 1942, Manifestación de Derecho Internacional en el Mundo Precolombino. Los pueblos señoriales son cuando ya se constituyen en ciudades, cuando se pasa, como dice Ernest Cassirer, el neocantiano Ernest Cassirer, sea S-I-R-R, Cassirer, el tránsito de la comunidad a la sociedad. Y donde hay soldados, hay Estado, hay clases sociales, ¿no? Y hay política, y hay derecho. Tal como lo estudió la primera embajadora de nuestro país, Carmela Aguilar Ayans, en su tesis de 1942, Manifestaciones del Derecho Internacional en el Mundo Precolombino. Ella nació en 1918 probablemente y murió en 2013. Manifestaciones de Derecho Internacional en el Mundo Precolombino. El lugar que ocupa la guerra en la comunidad internacional. ¿Cuál es el lugar que ocupa la guerra en la comunidad internacional? La seguridad como supremo interés. Veamos estos temas. Sí se escucha, ¿no? ¿Se está escuchando, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está. Bien, Sí se escucha, profesor. Ya, bien, bien. Te confundí con Sarita, ¿no? Sí, profesor, ese día que falté. Sarita Colonia. Un poco parecido, profesor, nada más. Ay, claro, claro. Entonces, yo tengo que estar batiendo gente y no soy yo. 5, el lugar que ocupa la guerra en la comunidad internacional. La seguridad como supremo interés. Al adquirir un mayor grado de organización, la comunidad internacional tiene como principal objetivo prevenir la guerra. En los orígenes del derecho internacional público, la guerra ha sido el tema permanente y constituía fuente del derecho internacional. Hasta el Tratado de París de 1928, que es clave para nuestro país, fue el Pacto Briand-Kellogg, es decir, el Tratado General sobre Renuncia a la Guerra. Por este tratado, Chile tuvo que devolvernos Tacna, porque señalaba el Tratado Briand-Kellogg, y han podido devolvernos más, pero el gobierno de Leguía fue muy débil. Y además en el Perú, como me decía Pablo Macera en sus mejores momentos, en el Perú nunca ha habido clases dirigentes.
En el Perú solo ha habido clases dominantes. Ve ahí está Excelmes. En el Perú no ha habido clases dirigentes. En el Perú solo ha habido clases dominantes. Y este es uno de los países donde los sectores de poder han sido más antinacionales, como lo reconoce Basadre. Sino que después ya suavizó su discurso Basadre, porque a Basadre lo metieron preso 2 veces. A Basadre es uno de los primeros en ser rojeteados, ¿no? Y terruqueados en su momento, ¿no? Aunque no emplean ese término, pues sí lo rojetearon. Lo metieron preso primero por oponerse a la entrega del petróleo de las transnacionales en Talara, y en 1926, 1927, y después por hacer una apología del himno socialista o himno comunista, la Internacional, que le llamó Jorge Basadre a la Internacional Socialista, le llamó el cantar de los cantares de los trabajadores e himno del porvenir. Lo metieron preso. Cada vez lo metieron cerca de 1 año preso. Estuvo en el Panóptico y en el Pontón, el más grande historiador del Perú. Entonces, en el Perú nunca ha habido clases dirigentes, solo clases dominantes, por eso perdimos la guerra del Pacífico. Entonces, al adquirir el lugar que ocupa la guerra en la comunidad internacional, la seguridad como supremo interés, al adquirir un mayor grado de organización, la comunidad internacional tiene como principal objetivo prevenir la guerra. En los orígenes del derecho internacional público, la guerra ha sido el tema permanente y constituye fuente del derecho internacional hasta el Tratado de París de 1928, en el Pacto Brianquelo, es decir, el Tratado General sobre renuncia a la guerra. La única guerra que se permite hoy día es la guerra legítima en lo formal, ¿no? Porque en la práctica la potencia más grande y todos comienzan a hacer lo que se les da la gana, pero ahora ya no pueden así nomás porque ahora también tienen otros poderes equivalentes que también los contrarrestan. La única guerra que se permite hoy es la de legítima defensa, autotutela o autoprotección. Resolución 1514 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960. Pero a pesar de todo, las guerras continúan y el agresor se presenta como víctima y a la víctima la presentan como agresora. No debemos olvidar que en toda guerra la primera víctima es la verdad. Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, 5 siglos antes de Cristo. No debemos olvidar que en toda guerra la primera víctima es la verdad. No debemos olvidar que en toda guerra la primera víctima es la verdad. Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso es la guerra de Esparta contra Atenas. La seguridad en el sentido de prevención de la guerra. La seguridad en el sentido de prevención de la guerra, de hecho, entre otros peligros, continúa siendo el tema supremo de preocupación para los Estados y la ONU, por el objetivo máximo de la Organización de las Naciones Unidas, que es buscar la paz y garantizar la paz y la seguridad colectiva internacional. La paz que no es realmente la ausencia de guerra, sino el desarrollo de los pueblos, y la seguridad colectiva internacional que viene a ser la plena vigencia del derecho internacional en las relaciones internacionales, y además debe ser la misma, como decía Aristóteles en la Ética Nicómaco, la seguridad jurídica viene a ser la misma justicia, dialogando consigo misma. La seguridad en el sentido de prevención de la guerra de hecho, entre otros peligros, continúa siendo el tema supremo de preocupación para los estados y para la Organización de las Naciones Unidas. La paz como derecho humano fundamental. Veamos, la paz como derecho humano fundamental. La paz es un derecho fundamental de los pueblos y de la humanidad. Y no significa únicamente ausencia de guerra, sino que el nuevo nombre de la paz se llama desarrollo. Como señaló el Papa
Pablo VI, encíclica Popularum Progressium, su santidad Pablo VI, firmada y sellada con el anillo del pescador en Roma, Santa Sede, el 26 de marzo de 1967, la encíclica Popularum Progressium. El nuevo nombre de la paz se llama Desarrollo. A ese Papa Pablo VI, la potencia más grande no lo quería porque lo veía un Papa muy progresista, muy a favor de los pueblos que defendía, porque esta tesis en el fondo era un golpe enorme a la potencia que había invadido el Vietnam, ¿no? Cuando los muchachos del mundo salían a defender a Vietnam, de San Marcos salían miles de estudiantes defendiendo al pueblo vietnamita y en contra de la intervención norteamericana. Desde antes que yo llegue en 1964 había comenzado con el incidente del Golfo de Tonkin. Y en 1975, el 30 de abril, los gringos fueron derrotados en Vietnam. Vietnam derrotó a los dos ejércitos más poderosos de la Tierra. En 1954, Bien Bien Phu derrotó a la Legión extranjera francesa y liberó Hanoi, Vietnam del Norte. Y en 1975, el 30 de abril, los gringos tuvieron que huir en helicópteros desde su embajada y en todos sitios porque el pueblo vietnamita, bajo la dirección de su presidente Ho Chi Minh, venció extraordinariamente a la potencia más grande, teniendo como jefe militar al Napoleón asiático, que venció a franceses y a norteamericanos, que se llamó Bon Nguyen Giap. Se escribe así Bon, B de Entielbeal o V-O-N, Bon. Nguyen, N-G-U-Y-E-N, Nguyen Giap, G-I-A-P. Entonces la paz es un derecho fundamental a los pueblos y la humanidad y no significa únicamente ausencia de guerra, sino que el nuevo nombre de la paz se llama desarrollo. Encíclica Popularum Progressium, su santidad Pablo VI, 26 de marzo de 1967. Los sujetos del derecho internacional público, los estados, los organismos internacionales, los movimientos de liberación nacional. ¿Qué significa ser sujeto del derecho internacional? Significa ser sujeto del derecho internacional público, significa tener capacidad, tener potestad, personería o atribución para asumir obligaciones y ejercer derechos en la arena internacional basados en las fuentes del derecho internacional público establecidas en el artículo 38. La fuente del derecho internacional público establecida en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Holanda, hoy Países Bajos. El sujeto principal del derecho internacional público continúa siendo el Estado, los estados y junto a ellos los organismos internacionales o instituciones internacionales. También son sujetos del derecho internacional los movimientos de liberación nacional como la SWAPO, Organización del África Suboccidental de Namibia, que se enfrentó al poder del viejo colonialismo y del nuevo colonialismo. El Frente de Liberación Nacional de Argelia, en la batalla de Argel contra los franceses, la OLP, Organización de Liberación de Palestina, que combate heroicamente contra los atropellos que el Estado de Israel hace contra el pueblo palestino, que lucha por construir su Estado en igualdad de condiciones. Tarde o temprano, más temprano que tarde, surgirá el Estado palestino con su capital Jerusalén en el lado oriental. La parte oriental de Jerusalén. Estado sui generis como el Vaticano, sui generis muy específico, muy de su género, raros, como gobierno de la Santa Sede y Estado del Vaticano y la Autoridad Nacional Palestina, que en su momento fue dirigida por Yasser Arafat, Yasser, Y-A-S-R, Arafat, A-R-A-F-A-T,
Yasser Arafat. Estados Unidos como el Vaticano o Gobierno de la Santa Sede y la Autoridad Nacional Palestina. Los estudiantes de San Marcos en esos años siempre se alinearon a favor del pueblo palestino. Tú entras a San Marcos y todo era a favor de Palestina, a favor del pueblo de Vietnam. En San Marcos nadie se iba a poner una bandera de la potencia más grande porque te corrían y te sacaban, pero más rápido que inmediatamente. Entonces siempre la gente estuvo alineada con las causas más justas de la humanidad. Igual que en 1918 apoyamos en San Marcos al movimiento reformista de Córdoba en Argentina. En San Marcos, al comenzar el siglo XX, apoyamos la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Reforma Universitaria, el voto femenino de la mujer en Estados Unidos y el empoderamiento y la lucha por los derechos de la mujer desde que Rosa Pérez Liendo se convirtió en la primera estudiante de San Marcos de Derecho. Y la Autoridad Nacional Palestina también son sujetos los insurgentes o rebeldes y los beligerantes cuando se adecúan al derecho internacional público, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La persona humana, la humanidad de los pueblos como sujetos del derecho internacional. A ver, Araceli, Elian, Segura Vilca y otro, a ver si me ayudan en este momento. 5 minutos intermedios. Profesor.
Continuamos. Sí, profesor, ya estamos presentes. Bien. Seguimos. La persona humana, la humanidad y los pueblos como sujetos del derecho internacional público, con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. La persona humana y su dignidad, que es el título abstracto de humanidad. La dignidad humana no se pierde con nada, ni siquiera con el pecado original, según la filosofía del existencialismo cristiano francés. También en la historia de la filosofía de Julián Marías, lo mismo, la dignidad humana tiene su fundamento, dijo Konrad Adenauer, en lo eterno del hombre. No se pierde ni siquiera una condena a cadena perpetua, te quita la dignidad humana. Su dignidad se considera como sujeto primordial del derecho internacional público, aunque la sociedad internacional hoy continúa siendo una sociedad de estados más que una sociedad de personas, y donde el unilateralismo en ese momento hegemónico de la potencia más grande y de la coalición norteamericana deslegitiman al sistema de la Carta de San Francisco. Por eso la alternativa, y que menos mal se va a dar y se viene dando hoy con el desarrollo de China, ¿no? De la República Popular China y también de otros países que se afirman como la India, ¿no? Y también la Federación Rusa y otros, y también Irán, que equilibra a Israel, que es la cabecera de playa de la potencia más grande en el Oriente. Por eso, en donde el unilateralismo deslegitima el sistema de la Carta de San Francisco ONU. Por eso la alternativa es luchar por el multilateralismo, varios centros de poder, no solamente uno, y la legitimidad en la perspectiva de lograr el principio de la igualdad soberana en la realidad de los estados grandes o pequeños, ¿no? Por eso la alternativa es el multilateralismo y la legitimidad que debe presidir los objetivos o propósitos de la Carta de San Francisco, Carta de las Naciones Unidas, y los principios de la Carta que deben regular nuestras relaciones internacionales de paz y de seguridad colectiva, de colaboración, amistad y ayuda mutua entre los pueblos. Por eso la alternativa es el multilateralismo y la legitimidad que deben presidir las relaciones internacionales y la política exterior de los países, que debe ser una política exterior basada en principios de paz y de coexistencia pacífica, y en una política exterior basada en principios y no en coyunturas. La humanidad ha sido considerada como sujeto del derecho internacional desde 1914 por Gustav Radolf, el filósofo del derecho alemán, que se enfrentó a los nazis, que vivió de 1878 a 1949. Y hoy se considera, por ejemplo, a los espacios marítimos que constituyen el mar internacional, ubicados más allá de las 200 millas, como patrimonio común de la humanidad. Lo mismo en los documentos sobre el derecho al desarrollo de los pueblos. Se considera que el sujeto principal es el pueblo, afirmando el principio de autodeterminación para alcanzar el desarrollo humano sustentable y sostenible. Por eso el Perú debe firmar el acuerdo de Escazú para proteger y tener bien informados de la protección al medio ambiente y a los pueblos indígenas, que deben decidir en todo momento y que no debe haber ninguna penetración económica en los pueblos indígenas que no cuente con su respaldo y con su información. ¿Cuáles son las relaciones entre el derecho internacional público y otras disciplinas jurídicas? Veamos.
En la esfera internacional se está produciendo una especie de revolución jurídica. Max Sorensen, de la Universidad de Copenhague, que vivió de 1913 a 1981. En la esfera internacional se está produciendo una especie de revolución jurídica. Max Sorensen. Ni el derecho internacional ni el derecho interno pueden desarrollarse ahora en aislamiento. En la actualidad, el derecho internacional se aplica directamente a los individuos en muchos lugares. Y en muchas situaciones, ambos órdenes relativamente distintos se interpenetran y se ha desarrollado una nueva terminología. Pues ya no puede enfocarse muchos problemas conforme a las líneas tradicionales. El derecho internacional público, según el jus internacionalista es un maestro del derecho internacional, un teórico del derecho internacional y un práctico. El jus internacionalista chileno fue uno de los mejores de Chile, Alejandro Álvarez, que vivió hasta los años 50, 1951, y fue miembro de la Sociedad de Naciones. Para Alejandro Álvarez, en su libro El Derecho Internacional Público del Porvenir, el conocimiento del derecho internacional requiere de todos los conocimientos humanos. Según Arthur Nussbaum, el gran historiador alemán del derecho internacional, en su historia del derecho internacional público editada por la Universidad de Columbia en Estados Unidos, el derecho internacional público está en relación con todas las disciplinas del derecho, como la ciencia política, la política internacional, el derecho comparado, la sociología de las relaciones internacionales y la historia de la diplomacia. El derecho internacional público tiene una fundamentación humanista como derecho de gentes. José Antonio Pastor Ridruejo, el maestro de la Universidad Complutense de Madrid, nacido en Zaragoza. Bibliografía en esta parte. Carrillo Salcedo, Juan Antonio. El derecho internacional en un mundo en cambio. Editorial Tecnos de Madrid, 1987. Juan Mariatti, sobrino nieto de José Carlos Mariatti, Reflexiones sobre política internacional. Editorial Clénala, Lima, 2005. José Antonio Pastor Ridruejo, Curso de Derecho Internacional Público de Organizaciones Internacionales. Editorial Tecnos de Madrid, 1996. J. Puente Gido, Lecciones de Derecho Internacional Público, volumen primero, Dickinson. ST, 1992. Antonio Remiro Brotons, Derecho Internacional Público, Principios Fundamentales, Editorial Tecnos, Madrid, 1984. Rivarola Paoli, Juan Bautista, Derecho Internacional Público, Ediciones y Arte, Asunción, 2000. Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cultura Económica México, 2000. Don Antonio Trujillo Serra, Historia del Derecho Internacional Público, Editorial Tecnos de Madrid, 1998. Luego comenzaremos sobre el carácter problemático del derecho internacional público. El carácter problemático del derecho internacional público es los problemas que genera el derecho internacional público. Nosotros desarrollamos este tema
muchos años antes que todo el día que hable de la palabra problemática, como que la gente no encontrase otras palabras para poder ocuparse de ella. Es decir, problemas, conjunto de problemas, tópicos, temas, ¿no? Asuntos. Igual que la gente todo el día habla de normativa, cuando se puede decir normas, orden jurídico, principios, reglas. Uno, el carácter problemático del derecho internacional. Primero, el carácter problemático del derecho internacional y la necesidad de una triple aproximación. Hace una teoría tridimensional del derecho internacional. Letra A, tiene que haber una aproximación técnico-jurídica de los principios, normas del derecho internacional. B, una aproximación metafísica, pero también valorativa, ética, axiológica, dirigida por la axiosofía del derecho y también basada en la filosofía madre, que es el fundamento de todo. Y C, la aproximación histórico-sociológica, lo fáctico, la realidad, los hechos a partir de los cuales se va a proyectar la ciencia del derecho internacional y las políticas internacionales y la asesoría de ustedes, científicos políticos, de los ministerios de Relaciones Exteriores, de la diplomacia. Hoy día en el mundo no solamente tenemos de una de las profesiones que más están incidiendo en las relaciones internacionales, en la política internacional y en la política, son los científicos políticos, los politólogos, los científicos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la aproximación histórico-sociológica. Tengan en cuenta que el poder, ¿no?, es fundamentalmente un hecho social, económico, político, militar, ideológico. Y la ideología la manejan las clases dominantes, el poder y la coalición anglo-norteamericana, hasta la moda, hasta el pantalón roto lo hicieron los servicios de inteligencia del gran capital para que la gente se erotice y nunca entre en las luchas históricas de sus pueblos. Dos, la codificación del derecho internacional. La codificación del derecho internacional y su desarrollo progresivo en base al artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco, que señala como objetivo de la Carta de San Francisco, Organización de las Naciones Unidas, buscar la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional público, para lo que han creado la Comisión de Derecho Internacional Público, establecida, fundada el 21 de noviembre de 1947 en la Resolución 174, entre paréntesis 2 en romano, con la finalidad precisamente de dedicarse a la codificación de todo el derecho internacional y su desarrollo progresivo, entre ellos el derecho de los tratados en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre Estados del 23 de mayo de 1969. 1969, perdón, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963, entre otras. 3. Las relaciones y diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. ¿Cuáles son las relaciones y cuáles son las diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado? Primero, el carácter problemático del derecho internacional. Letra A, la concepción técnica jurídica. Definiciones formales del derecho internacional público. Para Modesto Seara Vázquez, el derecho internacional público viene a ser el conjunto normativo destinado a reglamentar
las relaciones entre sujetos internacionales, señalando además que no se puede hablar de los estados como los únicos sujetos del derecho internacional, sino que es más exacto hablar de sujetos internacionales, procediendo luego a delimitar dicho término. El nombre de derecho internacional cuya iniciación se atribuía a Jeremy Bentham o Jeremías Bentham, que en 1789 había señalado que el derecho internacional viene a ser el derecho internacional público de las naciones. Y lo elaboró en 1789 y ha sido adoptado este nombre, nomen juris, el nombre jurídico, por la generalidad de los juristas. Anteriormente, su nombre fundamental era derecho de gente. El derecho internacional es una ciencia eminentemente jurídica y debe ser diferenciada de otras que se ocupan de relaciones internacionales, pero desde ángulos diferentes. Sin referencia al deber ser como la política internacional o de la moral internacional, porque el derecho internacional trata de garantizar un mínimo ético. Y se diferencia también de la cortesía internacional o reglas de comitas gentium o reglas de comitas gentium. C-O-M-I-T-A-S, comitas gentium, G-N-T-I-O-M, que quiere decir reglas de cortesía, que carecen de la obligatoriedad del derecho. Pero el derecho internacional no puede ni debe concebirse como una ciencia enteramente autónoma, sino que tiene que estudiarse de diversas ópticas que se aplican a su estudio, a las distintas ramas de las ciencias sociales, la historia diplomática, la política internacional, la economía internacional, en suma la teoría de las relaciones internacionales, que son claves para la enseñanza-aprendizaje de la ciencia política y también del derecho y de toda profesión, de las ciencias sociales, sobre todo de las ciencias humanas y de la ciencia del espíritu, como dijo Wilhelm Dilthey. Dilthey se escribe D-I-L-T-H-E-Y. Vivió de 1833 a 1911. Habló de ciencias del espíritu. El derecho internacional no podrán entenderlo quienes desconozcan la política internacional. Modesto Cera Vázquez. Y no solamente ver la política internacional desde lo que dice un sector, sino tienes que tú ser un analista de las cosas y manejar el principio del omnibus dubitandum, ponerlo todo en duda. Omnibus dubitandum, ponerlo todo en duda. El derecho internacional no podrán entenderlo quienes desconozcan la política internacional, como señala Modesto Cera Vázquez, que fue el gran maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora jubilado, rector del sistema de universidades de Oaxaca. Nació en 1931 en España y vino muy joven a México y se quedó en México. Hoy día a los 91 años, Modesto Cera Vázquez sigue dirigiendo el sistema de universidades de Oaxaca. Es la concepción metafísica, la fundamentación jurídica del derecho internacional público. El sentido del problema se refiere a la naturaleza jurídica del derecho internacional, a la investigación y legitimación de la norma jurídica internacional, tema que ha preocupado desde antiguo a los juristas. Y la respuesta frente a los negadores de su validez, a los que han negado la validez jurídica del derecho internacional como reedición del pensamiento del fiscal de Berlín, Julius Hermann von Kirchmann, que en 1847 negó el carácter de derecho científico al derecho. En el derecho de gente lo hacía acerca de su cientificidad.
Sin embargo, el problema de la existencia del derecho internacional público es un asunto actualmente superado, pues jurídicamente solo tiene interés histórico, sin embargo muy interesante desde el punto de vista filosófico, manteniendo vigencia la necesidad de exponer la razón de su obligatoriedad y acatamiento, sosteniendo uno su fundamento en la voluntad de los estados, que es la tesis voluntarista, y otra que trasciende la voluntad de los estados, y que se fundamenta en la existencia de la comunidad jurídica internacional, donde el suelo sociológico del derecho internacional son las relaciones interestatales, donde el suelo sociológico del derecho internacional son las relaciones interestatales. La respuesta a la concepción metafísica la iniciaron los canonistas castellanos de los siglos XVI y XVII. Francisco de Vitoria, que vivió de 1483 a 1546. Francisco Suárez, el jesuita de Granada, en 1548 a 1617, Victoria. El máximo maestro de la Universidad de Salamanca, la fundamentación humanista del derecho de gentes. Posteriormente la desarrolló Hugo Grocio, el gran holandés, nació en Delft, Holanda, Países Bajos. En 1583 falleció en Rostock, cerca de Flandes, perseguido por la policía de Holanda, porque fue revolucionario y lo condenaron a cadena perpetua y se escapó de la prisión antes de los 4 años. Hasta ahora se exhibe su chaleco de presidiario en el Museo de Rotterdam, en Holanda. Porque él estuvo en una prisión holandesa. Rostock, 1645, vivió en 1583, Delft. Rostock, 1645, cerca de Flandes. Estuvo en la prisión de Loevestein, Holanda. Y su jubón o chaleco presidiario que dejó al escaparse se exhibe hasta ahora en el Museo de Rotterdam. En 1625, Grocio escribió la obra Cumbre del Derecho Internacional, de Iure Belliac Pacis, del Derecho a la Guerra y la Paz, que es el fundamento de la Escuela Clásica del Derecho Internacional Público. La de Grocio viene de la respuesta a la doctrina, a la fundamentación del Derecho Internacional Público. La respuesta a la jurisprudencia es a través de los principios generales del derecho. Y la respuesta de los estados viene con el Jus Cogens internacional, aprobado en la Convención de Viena de 1969, que señala el Jus Cogens, que son normas imperativas del derecho internacional. Ningún acuerdo puede tener validez frente a normas imperativas, por ejemplo, la que condena la esclavitud, la servidumbre, la tortura, el racismo, etc. Aquí nos quedamos para desarrollarlo mañana en el punto 9. Punto 9. La concepción histórico-sociológica. Bien, me despido de ustedes hasta mañana. Mañana continuamos. Hasta luego, profesor. Gracias, gracias.